Resumen, primera parte del libro titulada La casa. El título de esta novela se refiere específicamente a las dos etapas de la vida juvenil de Celina en Bogotá y en Quito. También refleja las dos fases de cada decisión que debe afrontar la protagonista. La etapa de su vida correspondiente a Bogotá se centra en vínculos familiares, en su primer amor. Quito representa su autonomía y un periodo intenso de autodefinición. En la primera parte del libro La casa se relata la vida de Celina, desde niña hasta adolescente, en dos espacios diferentes, Bucaramanga y Bogotá. En el primer espacio ella tiene una vida tranquila en donde no se evidencia la diferencia de clases y asiste a la escuela y se destaca entre sus amigos por su astucia. Siendo la última de tres hijas, era una niña muy sola que se refugiaba en los libros. Sus papás eran muy grandes, ya casi viejos, y sus hermanas ya eran adultas. Mientras que las demás niñas estaban en casa, Celina correteaba por las calles en compañía de dos amigos varones, Julito y Raúl. Dramatizaba los personajes de sus lecturas y se encerraba en la biblioteca de su padre a leer, incluso escondido de su madre. La literatura hacía parte importante de su vida. Celina vive su niñez en una cultura bipartidista, donde se adopta un modo de vivir según las tradiciones de su corriente política. Don Francisco, su padre, participó como conservador en la Guerra de los 1000 días. Se fue teniendo solo 20 días de casado, sacrificando a su amada esposa Cristina. En el segundo espacio, Celina pasa eventos muy significativos que traen consigo cambios en su vida. Luego que sus hermanos se casan, Celina se desplaza a Bogotá con sus padres en busca de oportunidades laborales. La niña siempre estaba acompañada de sus libros, pero en la medida que va creciendo la literatura va cambiando. Deja un poco los cuentos y leyendas y se dedicaba a las novelas. Después de un tiempo el padre de Celina muere y a ella le toca buscar empleo para asumir la economía de su hogar. Encontró trabajo como mecanógrafa, pero con él muchos inconvenientes. Incluso fue acosada por su propio jefe. Conoció a un hombre del que se hizo novia, Felipe Conde, un médico mujeriego sin cultura literaria y quien juzga a los escritores como débiles incapaces de afrontar la realidad. El noviazgo dura poco, él la abandona, su conflicto se agudiza cuando su madre también muere y su hermana, el que se había ido hacía poco a vivir con ellos, también la deja sola. Es ahí cuando decide seguir los consejos de su amigo Vicente y tomar la decisión de viajar a Ecuador e iniciar una nueva etapa en su vida. Personajes pertenecientes a esta primera parte del libro titulada La casa. Cristina y Francisco Ríos, padres de Celina. Cristina era modista y Francisco el segundón del gobernador. Enriqueta y Adelaida, conocidas como las hermanas de Celina. Julito y Raúl, mejores amigos de la infancia de Celina. Misia Carmelita, una vecina en Pamplona. Flor María, vecina, la conocían como un monigote grotesco, vivía una vida solitaria. Margot y Sophie, hijas del padrino de Celina. Marcela, la vecina del frente, la que se daba cuenta de todo por la ventana, era amiga de sus hermanas, básicamente la chismosa. Leonora Alba, mejor amigo de Celina, murió de neumonía. Felipe Conde, novio de Celina que la abandonó. Vicente Rodas, amigo de Celina, el cual la aconsejó para que despidiera a sus muertos y empezara una vida nueva en el vecino país. Resumen de la segunda parte del libro titulada El mundo. La segunda parte de la novela se titula El mundo, la cual se desarrolla en Ecuador. Celina se compara con los Argonautas de Cristal de Kanot Hansum, una obra que le ha regalado su amigo Vicente, donde sus personajes también se enfrentan a un proceso migratorio. En Ecuador inicia su vida trabajando en una compañía con accionistas de ambos países. Su gerente era colombiano, Rodrigo Tolosa, quien tiene puntos de contacto con la personalidad de Vicente Rodas. Acá su subalterno le asigna las funciones que prefieren, deposita su confianza indiscriminadamente en ellos, lo que a ella le molesta. Al Rodrigo Tolosa no le interesa exclusivamente ganar dinero para realizar el sueño de la Gran Colombia. La compañía cuenta con agentes en las 3 repúblicas y un capital respetable. Los socios ecuatorianos y colombianos califican a don Rodrigo de maniático, pero igual no se atreven a sustituirlo. Los empleados también están a favor de los contrarios. Les molesta las innovaciones que el gerente introduce y su terrible actividad. Para Celina no ocurre lo mismo, necesita un motivo de interés, necesita una ocupación que la embargue y se interesa por la Gran Colombia. Un día le presentan al líder de los revolucionarios, Olga Aragüen, quien manifiesta que hay que disfrutar mejor la tierra. A Celina le gusta la forma de hablar de Olga, pero se rehúsa a aceptarlo. Olga poseía títulos universitarios y hablaba varios idiomas. Allí, específicamente en Quito, conoce a 4 mujeres que la inducirán por el camino de luchar por los derechos de los indígenas de la nación vecina.
Con ella se encuentran la amistad, así como la posibilidad de crecer intelectualmente gracias a la formación de sus amigas. Victoria Castro, Silvia Donato, Magda Urbina. Esta se iba a graduar de abogada. Usaba en las conversaciones términos demasiado energéticos, lo que chocaba a Celina. Era femenina por dentro, un poco primitiva y basta. Siendo joven presentó su curso al movimiento obrero y organizó huelgas, lo que la expuso a que la encarcelaran. No obtuvo el respaldo de sus compañeros. Esto la llevó a no participar directamente en esas actividades. Sorprendida y amargada, vivía sola y sentía el desdén por el sexo opuesto. A Celina le estrechó la mano con fuerza mirándola de frente. Se hubiera podido jurar que no le negaría su ayuda. Silvia Donato era el reverso, linda, frágil y arreglada. Pertenecía a una familia rica de Guayaquil y escribía versos. Formaba parte de un grupo de escritores y últimamente se dedicaba a la poesía social. Por su nombre, inteligencia y belleza, estaba llamada a ocupar los puestos principales y ejercer influencia dominante. Victoria era la dueña de la casa. Su rostro irradiaba vigor a pesar del pelo blanco. Atraía atención, parecía una vieja luchadora de rasgos firmes y voluntariosos. Mientras compartían las tardes con sus amigas, leían la vida de Isadora Duncan o los poemas de Tagore. Hablaban sobre el voto femenino en Colombia. Celina se empezaba a apropiar de estos dos conceptos de forma tal que se une a la lucha por el derecho al voto de las minorías en Ecuador. Cuando observa que el dirigente político Arroyo del Río comete arbitrariedades con su pueblo y se vanagloriaba de ellas, Celina se siente más comprometida con la causa patriótica. Luchar por los derechos de los indios y hacer parte de las huelgas a las que sus amigos y amigas revolucionarias la incitaban. Se ve inmersa y decide hacer lo que su instinto la guíe, que es luchar por los derechos de las clases marginadas de este país, contra un gobierno deshumanizado y afrontar las consecuencias que ello trae. Luego de dimitir Tolosa, abandonó Quito. Hubo personas tristes. Él tenía ideas buenas. A raíz de su partida, Celina vuelve a estar sola. Cuenta con el afecto que cabe en sus corazoncitos. En las reuniones comparten historias. Olga, enamorada de un hombre casado. Silvia se veía casada y vieja, feliz, criando a la hija de un pariente. Magda pensando que no deben casarse con cualquiera solo por la maternidad. Victoria piensa que a Celina le asustaban esos temas. Le pide que los mire de frente. Es de pasta más firme su unión con Victoria y las restantes mujeres del grupo, aunque engañaba fingiendo creer que llenan completamente su necesidad de compañía. Cuando están juntas, la maravilla comprobar su cordial comprensión, pero existen diferencias que impiden que la admitan exactamente como una de ellas, ni la despreocupada Magda, ni la admirable Victoria, ni la inteligente Olga, ni Silvia, tan compleja e inquietante, a quien conoció mejor en Guayaquil. Celina decidió pasar Navidad allí, corriendo de todas las fiestas e invitaciones navideñas. Silvia y Celina contemplan la ciudad. En esos paseos, Celina recoge pedazos de las historias de Silvia. Su madre se suicidó al ser acosada por su familia paterna. Su padre se marchó definitivamente tras la muerte de su madre. Ella es reclamada por su familia materna, quienes le dieron todo lo que su madre hubiese querido tener. En una fiesta encontró una mujer, Serena Cleves. Empezó a visitarla diariamente. Nunca se había enamorado. Recordaba el destino de su madre. Temía y despreciaba a los hombres, pero necesitaba amor. Al ser descubierta por su familia y conocidos, contempló por primera vez la idea del suicidio. Celina no podía juzgarla. La entendía también, solo recordaba las palabras. Solo es malo odiar. Podemos cometer errores, pero todo lo que sea amor representa la vida y no hay que rechazarlo. Con el tiempo, Celina aprende a confiar en sus amigas y por medio de las experiencias de ellas, encuentros angustiantes, muchos de ellos, por los límites de la tolerancia social, al lesbianismo, a la maternidad no consagrada por la iglesia, a la acción política, al rechazo familiar. En la playa resulta delicioso olvidar esas cavilaciones. Conserva con Pilar, una guayaquileña rica que la acompaña. Es hija adoptiva de Boulevard Saint-Germain. Se hablan de guerra, de problema social. Es enfermera de la Cruz Roja y cumple seriamente sus funciones. De regreso a Quito, Celina recuerda la triste historia de Victoria. Su padre había muerto a los pocos meses de matrimonio. Pertenecía a una familia linajuda, su madre trabajadora y humilde. Cuando se fundaron las primeras cédulas revolucionarias, Victoria ingresó a una de ellas. También tuvo conflictos en el amor al recibir a su primera Marcela embarazada de Zulima. Se encariñó muchísimo con la niña, se le despertó su instinto materno, lo que desencadenó una guerra de amor por la niña. Olga Aragüen había logrado imponerse a pesar de la oposición.
que encontraba vertió sus opiniones bajo un artículo que envió con un seudónimo. Pareció muy importante y fue elegido para publicar. En una charla dieron opiniones y 2 chicos la identificaron. Supieron que ella era su autora. La conocieron, le propusieron presentarle un hombre muy inteligente. Cuando se vieron, sus miradas se hicieron cómplices y sabrían que nunca más volverían a separarse. A pesar de la invalidez de él y la juventud de ella, se casaron. Hubo muchas críticas e inconvenientes, la falta de dinero de él, los celos de su madre, todo esto la obligó a divorciarse sin importar que tuviera un hijo. Le ofrecieron cargos de la responsabilidad e importancia. Derramaba exuberancia y acción. La vida, después de un brusco zig-zag, aprobaba el prodigio. A pesar de todos los triunfos que había obtenido, ella siente que desperdició su cándida adolescencia. A Selena le hablaron de un colombiano apellidado Calamán. Quiso conocer su historia. Él era hábil, inescrupuloso y activo. Tenía ya muchas propiedades por sus deslealtades y sus negocios sucios. Obligaba a sus colindantes a vender sus propiedades a bajo precio para así volverse más rico. Abrieron un expediente en su contra, pero los detalles se confundían. El miedo y el soborno triunfaron. El capítulo 24 se refiere a un breve resumen de las aventuras, los gustos y los recuerdos que vivió Selena hasta este punto del libro. Personajes pertenecientes a esta segunda parte: Rodrigo Tolosa, gerente de la compañía en Quito; Olga Aragüen, antigua líder de los revolucionarios y amiga de Selena; Lucrecia, madre de Silvia; Giovanni Donato, padre de Silvia; Serena Escleves, amiga novia de Silvia; Marcela, prima de Victoria; Zulima, hija de Marcela, la prima de Victoria; Pilar, guayaquileña rica que acompañó a Selena a la playa; Arroyo del Río, presidente de Quito; Gabriel Meneses Prado, esposo de Olga; Calamán, colombiano dueño de la hacienda La Trinitaria; Victoria Castro, Silvia Donato y Magda Uriba, amigas de Selena. Elisa Mújica. Elisa Mújica no escribe como se solía escribir con romanticismo. Ella escribe una novela en la que las costumbres de la sociedad o el melodrama romántico dejan de ser el eje principal de la narración, para dar paso a un personaje femenino que vuelve la lectura un acto cotidiano.